Κυρίες και κύριοι, γεια σας. 30 χρόνια πριν, η κυβέρνηση της Βολιβίας αποφάσισε να εκτελέσει και να εξαφανίσει τα ίχνη ενός διάσημου επαναστάτη, του Τσε Γκεβάρα. Ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα τελείωνε με αυτό το μύθο, με αυτόν τον αντάρτη που είχε συνταράξει τα νερά ολόκληρης της Λατινικής Αμερικής. Στην πραγματικότητα συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Ο Τσε έγινε το είδωλο της νεολαίας των φοιτητικών κινημάτων στα τέλη της δεκαετίας του 60. Σήμερα, 30 χρόνια μετά, συμβαίνει ακόμα κάτι πιο παράδοξο. Ο Τσε έχει επανέλθει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Στη Βολιβία ετοιμάζονται μεγάλοι πανηγυρισμοί. Στην Κούβα είναι εδώ παντού. Ακόμα και το αμερικανικό περιοδικό Newsweek αφιέρωσε στον επαναστάτη κομμουνιστή Τσε Γκεβάρα ένα εξώφυλλο τελευταία. Σε αυτή τη σειρά των εκπομπών για την ιστορία και τη ζωή του Τσε θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα: τι κάνει το Τσε ακόμα και σήμερα επίκαιρο? Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¿Saben quién es? Ernesto Guevara de la Serna, más conocido por quién? Por el Che. Bien, vamos a ver, ¿alguien recuerda de todo lo que ustedes saben de Ernesto Guevara? ¿Dónde nació? A ver, ¿dónde nació Ernesto Guevara? A ver, mira, dime algo. Muy bien. Bueno, nació perfectamente bien. Y bueno, estuvimos un tiempito porque no se le podía sacar en el momento. Y resulta que a los 15 días, Ernesto tuvo una pulmonía muy seria. Que quizá esto fuera el verdadero origen de su asma. Μετά από 5 χρόνια έρευνας, ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας John Lee Anderson έγραψε την πιο πλήρη βιογραφία του Τσε Γκεβάρα. Χάρη στις έρευνές του, αποκαλύφθηκε ο τόπος όπου η κυβέρνηση της Βολιβίας είχε θάψει τα οστά του Τσε. I think Che's asthma was a fundamental part of his development as a person, because asthma is a peculiar affliction in that it causes near asphyxiation, and of course the end result of asphyxiation is death. And I think from an early age, Guevara was unusually, for a child, aware of his own mortality. As a child, he would spend hours locked in rooms where he was breathing in medicines, and this is one of the things he attributed to his love of reading. A ver, vamos a recordar algo de la niñez de Che. ¿Sí? A ver, recuerden un poquito en sus mentes. ¿Qué le gustaba mucho hacer Ernesto Guevara? Es decir, ¿qué era lo que más le gustaba a él cuando niño? A ver, Leandro. Le gustaba mucho investigar. ¿Qué más le gustaba? Leer. Y principalmente, ¿qué libros leía Ernesto Guevara cuando era niño? A ver. Libros de historia, ¿y qué más? Historietas y aventuras. He would try to pass the time with books. It also, when he felt healthy after these periods where he was interned, he would
seek out rough outdoor sports, and he tried to overcome his own feelings of physical inadequacy with very rough sports and daredevil pursuits, whether it was walking over pipelines across gorges or getting into fights in neighborhood gangs as a very young child, or playing rugby. Επηρεασμένη από την Κουβανέζικη Επανάσταση και τις ιδέες του Τσε, η Ελίζαμπεθ Μπούρκος φτάνει στην Κούβα στις αρχές της δεκαετίας του 60. Στόχος της να εκπαιδευτεί στρατιωτικά και να ξεκινήσει τον ένοπλο αγώνα στην πατρίδα της, στη Βενεζουέλα. Στην Αβάνα, η Μπούρκος συνδέεται στενά με τον Φιντελ Κάστρο και μελετά τη ζωή του Ερνέστο Γκεβάρα. Mais un peu la mère est le personnage clé dans la vie de Che. Et donc là, très jeune, elle a épousé ce monsieur Ernesto Guevara. Elle était enceinte avant le mariage, ce qui était inadmissible, parce que tous les deux appartenaient à des familles patriciennes, surtout elle. Donc elle était très radicale de gauche, et ça elle l'a inculqué à son fils. Et puis la relation exclusive qu'ils ont eue à cause de sa maladie à lui a fait que le lien a toujours été très fort. Portait le pantalon quand les femmes ne portaient pas encore de pantalon, elle fumait quand les femmes n'avaient pas encore le droit de fumer en public. Donc ils ont été une sorte d'avant-garde avant 1968, avant les années 60. Le mie attività erano a Buenos Aires e a Misiones, ma la salute del bambino mi costrinse a cercare un clima più favorevole. E fu così che, con tutta la famiglia, mi trasferii nella provincia di Córdoba, stabilendomi nella città di Altagracia, che si trova a sud del capoluogo della provincia, alle pendici delle montagne cordobesi. Y todo a media luz es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, de suave terciopelo, la media luz de amor. Ogni volta che tentavamo di andare a Buenos Aires, gli attacchi d'asma di Ernesto si facevano sentire con forza, impedendoci il ritorno. Mi si stringeva il cuore quando, tra le prime parole che balbettava, lo sentivo dire «Papino, l'iniezione». Además, cuando él terminó de estudiar el bachiller, es decir, el pre, como nosotros le decimos aquí, el preuniversitario, él estudió una carrera muy bonita. ¿Quién sabe la carrera que estudió el Che? A ver. Dime. Estudió medicina. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros estudiamos el Che en muchas ocasiones que le decíamos a ustedes que cuando él estaba en su último año de medicina, ¿qué hizo el Che? A ver, pero siéntate que te vas a pasar la clase parada. A ver, ¿qué hizo el Che ahí cuando él estaba en su último año de medicina? Alto para que te oiga. Recorrió todo su país. This was his first real journey outside of the, you could call it the privileged European environment of his social class in Argentina. And at the time, in the late 1940s, early 1950s, those northern provinces, as they still are today, but then were even more extremely backwards, run on a feudal economic system. ¿Pero para qué lo recorrió? Para ver toda la pobreza. Para ver Toda la pobreza. que había en su país, ¿verdad? Él recorrió para conocer cómo vivía su país. He had a great social sensibility when confronted with the poor. He felt a great deal of anger when he saw the unequal lives of the Indians and mestizos of his country. Después que se graduó de medicina, muy bien, recorrió los países de América Latina. ¿Y qué comprobó también el Che en este recorrido? A ver, Yolanda. Que también había mucha pobreza. Que también había mucha pobreza.
when he then took another trip abroad with his friend Alberto Granado, a year or so after his journey to the north of Argentina, which took them all the way through Chile, Peru, Colombia to Venezuela, it really was a kind of turning point trip. And they did visit leprosariums along the way, which is kind of interesting when you think that lepers traditionally, in all societies, are the most marginalized of society's people. I think his sense of indignation and his search for answers that eventually led him into the political realm brought him to the conclusion that as a medical researcher, which is what he hoped he would become, he could not do anything to really right the wrongs that he saw around him. Το 1953 ο Ερνέστο Γκεβάρα ταξιδεύει ξανά ψάχνοντας για τη θεραπεία στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα της Λατινικής Αμερικής. Η εμπειρία του στη Γουατεμάλα θα σφραγίσει τη ζωή του. Στη μικρή αυτή δημοκρατία μπανανία της Κεντρικής Αμερικής έχει εκλεγεί μια αριστερή κυβέρνηση, κάτι που προκαλεί την οργή και αργότερα την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. When he arrived in Guatemala, it was much like the place that Nicaragua became 25 years later with the Sandinistas. It was the place where left-wing political exiles from dictatorships around Latin America came, trying to participate and help in this experiment, this socialist experiment. This government had expropriated the interests of the United Fruit Company, which was a symbol of domination of the United States in Central America, the famous banana republics. In the 6 months that he spent there, the pressure was ratcheted up on Guatemala, and eventually there was an invasion force being backed by the surrounding countries and the CIA, trained by and armed by the CIA, preparing to invade Guatemala. The Guatemalan government was not actually very radical at all. The Guatemalan Communist Party was asking for the government to give arms to the people to create popular militias to defend it. Che agreed with this and became part of this argument. In the end, the Arbenz government didn't make a decision one way or another. He was sold out from some of his own military men, and the invasion force walked in, and he was deposed. Che, like many others, had to take hiding in embassies and eventually went into exile to Mexico. ¿Dónde el Che conoció a Fidel? A ver, porque entonces ya empezamos a relacionar el Che con Cuba. ¿Dónde conoció el Che a Fidel? A ver, Ramón. En México. Το 1955 ο Ερνέστο Γκεβάρα βρίσκεται στο Μεξικό και αποκτά επαφές με πολιτικούς εξόριστους από την Κούβα. Είναι οι Κουβανοί επαναστάτες που αρχίζουν να το φωνάζουν με το παρατσούκλι Τσε, λόγω της αργεντίνικης προφοράς του. Στο Μεξικό, ο Τσε γνωρίζει έναν άνθρωπο που θα σφραγίσει τη ζωή του. Ένα νεαρό δικηγόρο από την Κούβα που πριν 3 χρόνια, το 1953, έχει επιτεθεί σε μια στρατιωτική μονάδα. Η επίθεση καταλήγει σε αποτυχία και ο μαχητικός δικηγόρος κλείνεται στις φυλακές του καθεστώτος Μπατίστα. 2 χρόνια αργότερα θα απελευθερωθεί με μια γενική αμνηστία και θα φύγει για το Μεξικό, παρέα με τον αδελφό του Ραούλ. Ο δικηγόρος ονομάζεται Φιντέλ Κάστρο. Cuando nosotros nos encontramos en México, él había estado en Guatemala, como médico, muy entusiasmado con el proceso político de Guatemala, con la reforma agraria, fue testigo de la intervención americana, sufrió mucho todo eso. And by the time Fidel Castro arrived from Cuba in the summer of 1955 and arrived preparing to organize an expedition to go back and fight and overthrow Batista, and by the end of their first conversation, which was apparently all night long, Fidel had invited him to be the future expedition's doctor. El 2 de diciembre de 1956 arribó a Playa Colorada el histórico yate Granma. A bordo, Fidel Castro y 82 revolucionarios. When they arrived in Cuba, it was a disaster, of course. The ship foundered, they arrived late, the army was waiting for them, and when they finally found dry land, they walked right into an ambush. Che was hit in the neck by a bullet and thought he was dying. And so what did he do? He lay down and tried to ponder the best way to die. That is until Juan Almeida, one of his comrades, saw him in this reverie and said, "Oye, Che, snap out of it. Let's run. Let's go." And he did. He snapped out of it and he ran. When he ran,
He then had a choice what to take with him, a box of ammunition or a first aid kit. He was, after all, supposed to be the doctor. He took the ammunition. Οι 15 αντάρτες που καταφέρουν να επιζήσουν χωρίζονται σε 2 τμήματα και κρύβονται μέσα στη ζούγκλα της Σιέρα Μαέστρα. Στο ένα τμήμα ηγείται ο Κάστρο, στο άλλο Τσε, που αναλαμβάνει ως γιατρός την ομάδα των τραυματισμένων. Πολύ γρήγορα όμως, ο γιατρός που αψηφά το θάνατο θα μετατραπεί σε στρατιωτικό ηγέτη. Έτσι αρχίζει ο θρύλος του κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα. Che showed a peculiar disregard for his own safety, to such a degree that it became really well known amongst the ranks of the rebel army, and Fidel often had to tell men to go with Che to protect him. Era muy impulsivo, muy valiente, muy audaz y a veces temerario. Para cualquier misión el primer voluntario era el Che. Y se ofrecía además para las acciones más difíciles, las proponía en medio de un combate. Tú no puedes llevar un cuadro en una guerra constantemente acciones peligrosas, porque en un momento u otro pierdes el cuadro. Rotaban mucho los hombres en ese tipo de responsabilidades y a él, bueno, yo realmente creo que sí, en esa política mucho, el Che no habría terminado, no habría concluido la guerra. Many people didn't want to be in Che's group because he was known to be so strict, such a disciplinarian, and so aventado, as they call it in Cuba, always on the front line. But those who now count themselves amongst his disciples and closest comrades, many of them will now confess that in the beginning they were, the last place they wanted to be was with Che Guevara. Ο Ορλάντο Μπορέγκος είναι ένας από τους νεαρούς επαναστάτες που θέλουν στην αρχή να αποφύγουν το σκληροτράχυλο Τσε. Με την προσωπική του γοητεία, ο Τσε κερδίζει τον Μπορέγκος που θα αποτελέσει το στενότερο συνεργάτη του, το δεξί χέρι του Γκεβάρα μέχρι τον θάνατό του. Bueno, yo pertenecía al movimiento revolucionario 26 de julio en la ciudad, en la parte clandestina de la ciudad, y hubo un momento donde la dirección del movimiento me autorizó a subir a las montañas. Y realmente yo no pensaba incorporarme a la tropa de Che Guevara. En principio mi idea era incorporarme a las tropas de otro guerrillero famoso cubano que fue Camilo Cienfuegos. Y dio la casualidad que la primera noche llegó él con otro comandante y me lo presentaron, ¿no? Y andaba tan pobremente vestido, ¿no?, que a mí no me dio muy buena imagen, ¿no? Y bueno, entonces nos sentamos en una mesa ahí a comer en un lugar muy pobre y me di cuenta entonces que era el Che. Entonces ahí me hizo un pequeño interrogatorio, como acostumbraba a hacer él, ¿no? ¿Quién tú eres? ¿Dónde saliste? Yo le dije que era estudiante, porque era dirigente de la asociación de estudiantes de mi pueblo, de Holguín. Y entonces me hizo una broma muy pesada, ¿no? Me dijo algo así como que los estudiantes no son buenos combatientes. Y a mí me enojó un poco, ¿no? Y le respondí algo así como que bueno, eso hay que demostrarlo, eso hay que probarlo. Ένας από τους ανθρώπους που θα συνδέσουν την τύχη τους με τον Τσε από την αρχή της Επανάστασης είναι ο φτωχός χωρικός Νταριέλ Αλανσόν Ραμίρες. Οι επαναστάτες του δίνουν το όνομα Μπενίνο. Ο Μπενίνο είναι ένας από τους 3 επιζώντες του Αντάρτικου της Βολιβίας, στη διάρκεια του οποίου ο Τσε θα βρει το θάνατο. Él siempre peleó en primera línea de combate junto a nosotros, que nosotros no queríamos, pero siempre estaba ahí, pasándonos la mano, a ver cómo está de aquí la situación. Oye, mira, ponte para aquí, que por aquí tienes peligro. Y durante el combate recorría toda la línea de combate de los compañeros. Por eso, y muchas cosas más, es por lo que el Che se ha creado en ese mito, en esa bandera. ¿Quién me dice alguna anécdota que se recuerde de Che? Porque lo hemos leído
A ver, ¿qué me dice alguno? ¿Uno solo? Joana no se acuerda. Tenemos que recordar lo leído. A ver, Joana. Para que los demás se acuerden, a ver si se acuerdan. A ver, Joana. Llegaron a Camagüey, había una familia de vecinos que le prepararon un pollo a Ernesto Che Guevara. Y entonces Ernesto Che Guevara miró al campesino y le dijo para los demás que y el campesino le dijo que eso era para él especial. Y entonces el Che lo miró y le dijo que él quería como todos comían. Entonces el Che le volvió el loco, el resto de la comida, y así comieron todo el mundo los pollos. Es decir, además, otro rasgo, pienso yo, que lo hace grandioso desde el punto de vista de su lucha guerrillera, es que él, además del combate, digamos, con las armas en la mano contra el ejército de la tiranía, combatía contra su enfermedad, con el asma, y él supo sobreponerse a esa enfermedad tan terrible y no limitarlo prácticamente para los combates y para todas esas cosas. Λίγους μήνες μετά την απόβαση στη Σιέρα Μαέστρα, ο Τσε προβιβάζεται από το Φιντέλ Κάστρο σε κομμαντάτε, σε διοικητή. Με τη δύναμη που αποκτάει, επηρεάζει όχι μόνο τη στρατιωτική πορεία, αλλά και την πολιτική κατεύθυνση της Επανάστασης. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Et j'en suis sûre que sans le Che, Fidel ne serait pas allé dans le communisme parce qu'il n'était pas communiste et le Che a imposé ça. Ah oui, oui. Depuis la Sierra, c'est très clair, c'est très évident. C'est le Che qui a fait venir les gens du PSP dans sa colonne. Et qui peu à peu les a imposés. He showed himself to be quite an educator. He taught a lot of his young rebel followers how to read and write, and politicized them at the same time. Once they had learned how to read and write, he would give them a book about Lenin, for example, at a time when, of course, the rebel army was officially anti-communist. And there were those who did not want to be with Che, or who never liked him because he was seen as a communist. Ανάμεσα στους νεαρούς επαναστάτες που τότε δεν είναι τόσο ριζοσπαστικοί όσο ο Τσε, συμπεριλαμβάνεται και ο Ενρίκε Ολτούσκι, σήμερα υφυπουργός αλληλείας της Κούβας. Ο Ολτούσκι θα γίνει αργότερα στενός φίλος και συνεργάτης του Τσε Γκεβάρα. Αλλά η πρώτη συνάντησή τους είναι θυελλώδης. Yo conocí al Che cuando él llegó al centro de Cuba. Era ya octubre de 1958. En esa época yo era el jefe del movimiento 26 de julio en la provincia de Las Villas. Entonces, como yo había recibido instrucciones de Fidel de subir a la montaña y ponerme a las órdenes del Che. Yo le dije, bueno, yo decía que en Cuba había mucha tierra ociosa que no se explotaba, que había que comprarle esa tierra a los dueños a un precio muy bajo y vendérsela a los campesinos también a un precio muy bajo. ¿Tú eres un reaccionario? Le dije, ¿cómo reaccionario? Dice, ¿cómo le vamos a vender la tierra? Y yo le dije, pero se la vamos a vender muy barata. Dice, no, la tierra hay que dársela gratis, porque ellos son los verdaderos dueños, son los que han trabajado esa tierra durante tantos años. Después yo le dije, bueno, pero eso hay que hacerlo con cuidado, eso que tú quieres hacer, porque si los americanos se enteran que estamos haciendo una revolución como esta, no nos van a dejar vivos, van a liquidar esto. Y es cuando él me dice, así que tú te crees que podemos hacer una revolución de verdad sin que los americanos se enteren. Me acuerdo de la frase, me dijo, qué come mierda eres. Y yo
Me ofendí mucho más. Peleamos. Che was perhaps the key influence and catalyst for the consolidation of Fidel Castro's position. Che had no problem with that. Che thought that for there to be a successful revolution, there needed to be one charismatic leader who had the power. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrilla. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Nosotros no hemos hablado mucho sobre el ejército rebelde, pero nosotros partimos algo importante en la vida de Che. ¿Cuál fue la batalla más importante de Che contra el ejército rebelde? A ver, ay, pero que cómo se acuerdan. Bueno, ya hace muchos días que nosotros hemos estudiado esta vez. La batalla de Santa Clara. Ah, la batalla más importante de Che, una de las batallas más importantes de Che fue la batalla de Santa Clara. He seized the city of Santa Clara, which was the last city between the rebels and Havana, the capital. And when that battle was lost, Batista flew into exile. And Che preceded Fidel in the capital. He and Camilo Cienfuegos occupied the city as Fidel then marched the length of the country and arrived in the capital as the triumphant leader. But without Che, it's difficult to know how much longer the war would have lasted, if it would have been ultimately successful. Στα τέλη του 1958 το καθεστώς του Μπατίστα καταρρέει και στις 3 Ιανουαρίου του 1959 ο Τσε Γκεβάρα μπαίνει στην Αβάνα, πρώτος από όλους τους επαναστάτες. Εγκαθίσταται αμέσως εδώ, στη Λακαμπάνια, ένα φρούριο, το παλιό φρούριο της Αβάνας που είχαν φτιάξει οι Ισπανοί 5 αιώνες πριν. Εδώ μαζεύονται και κλείνονται στις φυλακές και οι συνεργάτες του καθεστώτος Μπατίστα. Τότε ο Τσε Γκεβάρα είναι μόλις 30 ετών. Και στην αντιμετώπιση των κρατούμενων συνεργατών του Μπατίστα θα αναδείξει μία άλλη πλευρά της προσωπικότητάς του. Είναι πλέον ο Γενικός Εισαγγελέας. Che's role as the supreme prosecutor in La Cabaña immediately after the triumph, in which he presided over the trials that took place of the defeated former army and police agents of Batista, and which led to revolutionary tribunals that lasted some 3 months all over the country, but in Havana and in La Cabaña itself, this led to the firing squad executions of about 55 men, each of whose fates was ultimately decided by Che. Yo estuve durante ese proceso e incluso presidí varios tribunales revolucionarios de esto, ¿no? Sobre todo porque hubo un momento donde la campaña internacional era muy fuerte contra los juicios estos, y se observó que a la revolución no le convenía continuar haciendo los juicios aquellos. Se tomó una decisión de paralizar las ejecuciones y hubo una buena cantidad de asesinos que se salvaron, incluso de algunos que yo sancioné y que estaban condenados a muerte y no fueron ajusticiados. Interestingly, I should say, CIA Director Alan Dulles was never concerned about the executions. They saw this as a relatively clean purging. They were more concerned about people like Che Guevara and just how red he really was. Από τη δική τους πλευρά, οι Αμερικανοί έχουν πράγματι λόγους να ανησυχούν. Η επανάσταση στην Κούβα έχει γίνει από ανθρώπους διαφορετικών πεποιθήσεων με κοινό σκοπό την ανατροπή του διεφθαρμένου Μπατίστα.
Ήδη όμως από το 1959, όταν ο Τσε αναλαμβάνει βασικές ευθύνες στην πρώτη κυβέρνηση του Κάστρο, προσπαθεί να στρέψει την επανάσταση σε σοσιαλιστική. Ahí estudiamos el Capital de Carlos Marx rigurosamente. Fue un seminario largo y complejo, porque los estudios de Marx no son fáciles, son bastante difíciles. Es decir, ese impuso los estudios de economía dentro de todo el trabajo que teníamos en el ministerio, y esos estudios los realizábamos a través de un seminario donde todos los jueves cada uno de los alumnos tenía que llevar un capítulo desarrollado. Él nunca faltó a una clase. Hubo muchas noches que terminó el seminario a las 5 o las 6 de la mañana. Nos nombraron a mí ministro, al Che presidente del Banco Nacional, eran cosas que desconocíamos. Yo ni siquiera sabía dónde quedaba el ministerio para el que me habían designado, ni qué se hacía ahí. Tuve que preguntar, aprender, al Che le pasó igual, a los demás ministros igual, y entonces ya. El ministro de Industrias, comandante Ernesto Che Guevara, llega al molino harinero José Antonio Echeverría. Dentro de algunos instantes, los trabajadores arribarán a la meta trazada como homenaje al 9º aniversario del 26 de julio y quieren que el comandante Guevara esté presente. Muchas noches, muchas horas pasamos trabajando con el Che sobre cómo manejar la industria. Cientos y cientos de industrias pequeñas, medianas, grandes. Ha cumplido su plan de producción al 100%. ¿Qué aplaude? Un solo mes lo cumplió. ¿Qué aplaude? ¿Cómo sería si lo hubiera cumplido todos los meses? Το 1960, με πρωτοβουλία του Τσε, η Κούβα συνάπτει μια σειρά εμπορικών και πολιτικών συμφωνιών με τη Σοβιετική Ένωση. Ο κίνδυνος μιας αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης γίνεται όλο και πιο ορατός. Y que no podemos coordinar por falta de materias primas, por falta de una tecnología adecuada, por falta de organización, y no nos permite cumplir a cabalidad los planes. Claro que está el bloqueo imperialista, y seguirá estando durante algún tiempo, hasta que se cansen o hasta que ocurran acontecimientos de otro tipo. Το Μάρτιο του 1960, ένα πλοίο γεμάτο όπλα για το στρατό του Κάστρο εκρήγνεται μέσα στο λιμάνι της Αβάνας. Απολογισμός, 100 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες. Στην κηδεία των θυμάτων την επόμενη μέρα, ένας φωτογράφος, ο Αλμπέρτο Κόρντα, θα τραβήξει την πιο διαδεδομένη φωτογραφία του 20ου αιώνα. Entonces estoy recorriendo los personajes de la tribuna, captándolo. Y en esa primera fila que da al público que está abajo, pegado a la baranda que existe, yo voy paneando mi cámara lentamente. La figura de Che no está ahí en ese momento. Yo hago un paseo con el lente 90 milímetros buscando las figuras así, y él no está. Aparece la imagen de Che, o sea, Che estaba situado pero en un segundo plano, con esa visión, ese rostro que aparece en la foto así, se me mete dentro del visor de la cámara. Yo te digo honestamente que la cara de él me impresionó tanto cuando yo la vi en el visor, me impresiona tanto cuando lo veo en la cámara, que te digo que lo que a mí nunca se me olvida es que instintivamente hice como una cosa así hacia atrás, ¿no? Me asustó, se te puede decir un poco, y al mismo tiempo asustarme, apreté el obturador. Y entonces ahí queda la imagen esa. Η ένταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ στρέφει την ηγεσία της Κούβας προς τη Σοβιετική Ένωση.
μια στροφή στην οποία ο Τσε θα είναι πρωταγωνιστής. Was later, right after the revolution, a crucial link with the Kremlin, with the Soviet Union. He was the architect, the Soviets themselves have told me this, of their relationship. And when the Kremlin, a year after the revolution, sent a KGB agent to make contacts covertly with the view towards opening tight relations with the new revolutionary government, the man they went to see was Che Guevara. No importa que cada día el imperialismo esté más agresivo. Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada no se pueden dejar intimidar por él. Y juntos construiremos la nueva vida. Juntos, porque estamos juntos, nosotros aquí en Cuba, la Unión Soviética o la República Popular China allá, y Vietnam luchando en el sur de Asia. Cuando el Che terminó de triunfar la revolución, ¿qué hizo el Che en Cuba? Después que se triunfó la revolución, ¿qué más hizo el Che en Cuba? ¿Ya se quedó tranquilo y se fue para su país? A ver, de ahí más. Empezó a construir casa, muy bien, porque él también construía. Ayudó a consolidar el triunfo revolucionario, ¿no es así? Al Che se le asignó la responsabilidad del Ministerio de Industria. Trabajó con gran método, ejerció distintos cargos. Cada vez que hacía falta un hombre serio para un cargo importante, el Che se prestaba para ese trabajo. El profesor el Che siempre tuvo una gran autoridad, cada una de las tareas que se le dio la cumplió estrictamente, con brillantez, trabajó mucho, adquirió su primera experiencia en la industria nacionalizada, en la organización de la producción, en los controles de la producción, en el trabajo voluntario, fue uno de los pioneros del trabajo voluntario y en casi todas las actividades participó, era muy consecuente en todo lo que hacía. Y era ejemplo en todo lo que hacía. He wanted to create the new man and make him conscious about it. He began the process of volunteer labor in order to show others that it was possible to give up one's own labor happily because he knew that he was working on behalf of the common cause, not because he wanted to earn overtime money. El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución. El trabajo voluntario es una escuela creadora de conciencia. Es el esfuerzo realizado en la sociedad y para la sociedad como aporte individual y colectivo y va formando esa alta conciencia que nos permite acelerar el proceso del tránsito hacia el comunismo. Yo recuerdo, nosotros todos los domingos en la época de la zafra azucarera íbamos a cortar caña. Entonces nos reuníamos en el Ministerio de Industrias, ustedes lo han visto ahí en la Plaza de la Revolución, donde está la efigie de él. Llegábamos al campo de caña, empezábamos a cortar caña. Cada cierto tiempo él se paraba y sacaba su aparato de asma. Y entonces descansaba
unos minuticos y volví a empezar. Ahora hay una consigna que es la lucha por el 6º grado. Pero acuérdense, recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga 6º grado, nada más, será analfabeto. Y los jóvenes, yo entre ellos, considero de los jóvenes, estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros pienso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay espejuelos, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas, sin ninguna apelación. Entonces ese ministerio se creó y él fue de ministro para allí y yo fui de viceministro primero. Durante esa etapa entonces el Che lo observó con su gran visión, aspectos como la importancia del desarrollo de las matemáticas aplicadas en la dirección económica del país, y empezó a estudiar matemáticas intensivamente. Τον Οκτώβριο του 1960 οι ΗΠΑ προχωρούν σε οικονομικό εμπάργκο εναντίον της Κούβας και η κατάσταση της οικονομίας χειροτερεύει. Το φαγητό και τα άλλα αγαθά μοιράζονται πλέον με δελτίο και ο Τσε προσπαθεί να δώσει ξανά το καλό παράδειγμα. Προσπαθεί να δημιουργήσει έναν άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Ένα νέο άνθρωπο. Además, me dio mucha satisfacción el ver que el compañero Arnet es de la misma calaña mía. De aquellos que les duele soltar un centavo, pero terriblemente. Fíjense esta parte del informe de inspección. Dice, hizo la albañilería y la instalación de 2 baños y un cuarto de ducha. Pintó él solo la unidad y para evitar gastos que consideró innecesarios, se negó a alquilar andamios y los mismos los hizo utilizando como base 2 bobinas de papel a las cuales le colocó encima 2 tablones. Sobre esto encaramó una mesa y en ella una escalera. Subiendo a esta con una brocha amarrada a un palo, con lo cual logró llegar a la parte más alta de la pared. Yo me recuerdo un día que fuimos a Moa. Cuando llegamos allá arriba, eran unas mesas largas, llenas de vino, cerveza, lechones, puercos asados. Y el Che hace así, le dice, ¿y esta es la comida que van a comer todos los obreros? Dice él, no, comandante, esto es aquí para nosotros, los obreros ya están comiendo su comida. Dice, no. Abre la puerta. Dice los obreros, ¡ey! Vengan para acá, que se equivocaron y a ustedes les sirvieron allá abajo y no es allá abajo, es aquí arriba. Entonces todo el mundo, vienen todos los obreros, y cuando vienen todos los obreros que ven aquello, le dice, el Che le dice, miren, esto es porque yo soy el comandante, voy a comer esto, y como ustedes son los que se meten abajo en los socavones de la mina, se van a comer aquella mierda. Coja un cuchillo ahí cada uno y vaya cortando un pedazo hasta donde alcance. Entonces aquello termina en un aplauso muy grande, dándole vida al Che Guevara. Pero al principio de la revolución se nacionalizó una fábrica, ¿no? Y entonces había un auto muy bueno, había un Jaguar en la fábrica, que creo que era del hijo del dueño de la fábrica. Y el compañero que se nombró allí administrador, como él conocía de mi buen gusto por los autos, me dijo, toma el auto ese, que tú lo vas a cuidar más que los demás. Y yo de tonto empecé a manejar mi Jaguar, que me duró una semana nada más, porque a la semana el Che me vio en el auto. Entonces ahí me hizo una buena amonestación, con palabras muy fuertes,
y me hizo entregar automáticamente el auto, ¿no? Y entonces luego me mandó un auto que era el mismo modelo del que él usaba y que lo tuve después todo el tiempo. No importa que los tiempos sean tiempos donde soplen vientos de fronda, donde las amenazas germinen día a día, donde los ataques piratas se desaten contra nosotros y contra otros pueblos del mundo. No importa que nos amenacen con que si Johnson o si Wolcott, es decir, Juana o su hermana. No importa que cada día el imperialismo esté más agresivo. Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada no se pueden dejar intimidar por él. Y juntos construiremos la nueva vida. Το 1961, υπό την καθοδήγηση της CIA, Κουβανοί εξόριστοι επιχειρούν την περίφημη απόφαση στον κόλπο των Χείρων, με στόχο να ανατρέψουν τον Κάστρο. Η απόφαση θα καταλήξει σε επανελευθερία, προκαλώντας την ακόμα μεγαλύτερη στροφή της Κούβας προς το Κρεμλίνο. Το 1962 η Σοβιετική Ένωση εγκαθιστά πυρηνικούς πυράβλους στην Κούβα. Η επιχείρηση είναι μυστική, αλλά σε λίγες ημέρες η εγκατάσταση των πυράβλων γίνεται αντιληπτή από τους Αμερικανούς. Τον Οκτώβριο του 1962 ο πρόεδρος Τζον Κέννεντι κηρύσσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Κούβας. Η ανθρωπότητα βρίσκεται για πρώτη φορά τόσο κοντά σε ένα πυρηνικό πόλεμο. Ο Σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουτσόφ αποφασίζει να αποσύρει τους πυράβλους. Κάτι που για τον Τζε ισοδυναμεί με προδοσία. According to an old British socialist reporter who visited with Che a couple of months later, whom I spoke to, Che said that given the right circumstances and the right opportunity, that he would have fired the missiles off to the U.S. Donde vi a Che más impactado por lo que había sucedido, porque el Che era una persona que no era hábito en él de mostrar una emotividad muy fuerte, era un hombre muy sereno, pero en un momento crucial de la crisis de los misiles, él llegó al despacho nuestro del ministerio y allí estábamos los viceministros reunidos y él nos informó cómo estaban las discusiones con las Naciones Unidas y todo para resolver el problema de la crisis. He was furious at the Soviets, and it was a turning point in his attitudes towards them. Symbolically, he made his first gesture when hearing of the Khrushchev's agreement with Kennedy behind his infidels' backs to take the missiles out, and even to allow the UN to come and inspect the missile silos in Cuba, that he ordered his men at the base he occupied, his command base, near a Soviet missile base, to move their weapons towards the Soviet base as a symbolic gesture that he now considered them an enemy as well, because they had betrayed. Después de recorrer el extremo oriente, los países árabes y parte de Europa en una misión de buena voluntad de la revolución cubana, regresa a nuestra capital el comandante Dr. Ernesto Guevara. El comandante Guevara ha estado viajando durante 3 meses y su gestión cerca de los gobiernos y los sectores comerciales promete una nueva era de intercambio económico con importantísimos mercados de consumo para nuestros productos. El tratado comercial firmado recientemente entre Cuba y la República Árabe Unida es un ejemplo de la magnífica e inteligente gestión del comandante Guevara como diplomático en misión especial.
Pero también todo eso le permite hacer un análisis de lo que ve, de las corrientes políticas, de las cosas que él ha visto en la Unión Soviética y de lo que ha visto en la China. Él le explica a Fidel de que hay que tener cuidado con los soviéticos. And he was something of a loyal at the time believer in the Soviet Union. He'd never been there. What he knew was from books and from meeting a couple of Soviets in Mexico. And he was, in a way, rather innocent in those days. He was very doctrinaire and innocent, much as you would perhaps expect of someone in their mid-20s. It wasn't until he began going to the Soviet bloc himself and seeing that it wasn't all that he had imagined and that there were many errors and that they didn't seem to have created a socialist consciousness despite, at the time, 40 years in power. Really believed that in order for Cuba to have true economic and therefore political sovereignty, it needed to become self-sufficient. And he originally hoped that the Soviets would subsidize that effort. And the Soviet Union also wanted Cuba to be a supplier of sugar and not much else. It was willing to entertain a certain amount of industrialization, but it was more interested in the factories that the Americans had left, some of which it disassembled and took back to the Soviet Union, which were much more modern than anything they had ever seen, than the idea that Cuba should become industrially self-sufficient. No. This was a very sore point with Che. It was a great disappointment to him. Bueno, yo pienso que no a decepcionarse. Yo pienso cuando empezó a sufrir cosas que él hubiese preferido que no sucedieran en la Unión Soviética. Modelo que además, según él, va alejando un poco el contenido del desarrollo económico de las relaciones humanas y sociales. Hay una diferencia. De ahí que él empieza a tener contradicciones con aquel modelo. The Soviets in their foreign commerce operated on a capitalist system of credits, interest, and so on. They applied these to Cuba, to the aid in Cuba, and this infuriated him. And he said that a man could not become a socialist if he retained these aspects of capitalist mentality. Την ίδια εποχή όμως, ο Κάστρο είναι λίγο πολύ αναγκασμένος να στηριχθεί στη Σοβιετική Ένωση για να επιβιώσει. Δεν μπορεί να προστατεύει περισσότερο τον Τσε, που δέχεται πλέον ανοιχτά τα πειρά των Σοβιετικών. At this very ideological time in which the Soviets were engaged in a dispute with China, they began to describe him as a Maoist, as a Trotskyite, the worst of all possible definitions, someone who was roiling the waters of the socialist world. And they did not approve at all of Che's insistence on exporting the Cuban armed revolution. Βρισκόμαστε ήδη στο 1964 και όπως είδαμε ο Τσε είναι απογοητευμένος από αυτό που θεωρεί ως προδοσία των Σοβιετικών στην κρίση των πυράβλων. Συγχρόνως η οικοδόμηση του σοσιαλισμού και του νέου ανθρώπου δεν πάει τόσο καλά όσο περίμενε. Τον ενοχλεί ακόμα η απόλυτη προσέγγιση της Κούβας με τη Σοβιετική Ένωση. Ο Τσε είναι ήδη 36 ετών. Δεν θα μπορεί ακόμα για πολύ καιρό να παίζει το ρόλο του γκερίλιο, του αντάρτη, να μπορεί να ξεκινήσει την επανάσταση στις άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Είναι καιρός να ξεκινήσει την τελευταία του αποστολή. Είναι καιρός να κόψει τις γέφυρες. Y si se nos dijera que somos casi unos románticos, que somos unos idealistas inveterados, que estamos pensando en cosas imposibles y que no se puede lograr de la masa de un pueblo el que sea casi un arquetipo humano, nosotros le tenemos que contestar una y mil veces que sí se puede, que estamos en lo cierto, y tiene que ser así, y debe ser así, y será así, compañeros.